Seguramente una persona que viviera en el año 1900 de nuestra era experimentaría una relación más que obvia con varias cosas, con la agricultura, las actividades artesanales, pero ¿cuál sería su relación con la industrialización? Yo creo que sería una relación mucho más profunda, al menos si esa persona vive en un país rico o que concentraba los mayores niveles de riqueza, por ejemplo, en la Europa noroccidental. También si viviera en Estados Unidos o en Japón, seguramente también experimentaría mucho con más fuerza esa industrialización. Bueno, hablemos entonces de eso. Full Historia trae un nuevo podcast. El siglo XX, industria, desarrollo de las concepciones liberales y, ¿por qué no?, más temas interesantes para empezar a hablar sobre el siglo XX. Bienvenidos. Europa experimentó el desarrollo de una primera fase de industrialización integrada principalmente por el acero, la electricidad, petróleo y la industria química. En todo caso, una transición de una primera fase a una segunda fase de industrialización dejó en mejor posición a países como Alemania, Italia, Estados Unidos y Japón. Ya les voy a explicar un poco por qué esta transición de la primera fase a la segunda fase de industrialización, dejó algunos ganadores y perdedores. O mejor, algunos países que tenían ventaja en el siglo XIX no lograron integrar los nuevos desarrollos tecnológicos científicos a las necesidades industriales. Hablemos, por ejemplo, de los países como Reino Unido, Bélgica y Francia, que no supieron integrar sus viejos aparatos industriales a las nuevas demandas tecnológicas e industriales de una segunda fase de industrialización, como ya lo señalaba. Bueno, ¿por qué? Lo anterior no significa, para hablar del por qué, no significa que estos países dejaran morir sus aparatos productivos o envejecieran hasta fallecer. Yo creo que significa, en otras palabras, que el siglo XX demandaba una creciente integración de otros elementos que estos países no supieron consolidar, como Estados Unidos, como Alemania, por ejemplo, como incluso Japón sí pudo consolidar. Bueno, en algunos sectores Japón habría que decir. Porque evidentemente la integración de mano de obra, recursos, tecnologías, política, ciencia, fue un factor importante para que estos viejos sistemas o se quedaran o se integraran y desarrollaran, por ejemplo, una economía integrada a la industrialización o mundialización, la mercantilización, la globalización, todos estos elementos importantes a considerar. Yo diría que en retrospectiva no fue sino hasta la Primera Guerra Mundial que el siglo XX demandó una integración más fuerte de nuevos recursos basados, obviamente, en las nuevas tecnologías, las innovaciones científicas, militares, de mercado, etc. En 1913, por ejemplo, el 88,5% de la industria utilizaba el carbón como fuente principal de energía, ¿sí?, siendo la siderurgia su auténtico motor. De cada 100 industrias, 88 utilizaban como fuente principal de energía el carbón. Es decir, entramos el siglo XX y el carbón sigue siendo un recurso energético importante. Muchas industrias siguieron con esta tónica y por eso es que envejecieron industrialmente, porque no supieron integrar, por ejemplo, la electricidad, que ya lo vamos a ver, el petróleo también, que lo vamos a ver más adelante. Como herencia del viejo sistema industrial, el hierro y el acero movían los sectores ferroviarios, la construcción naval, armamento, la metalurgia y la creciente industria del automóvil y la aviación. Es que el papel de estas industrias, de estos sectores industriales, fue decisivo al comienzo del siglo XX. Y cómo la herencia de la producción en hierro y acero todavía seguían moviendo estas industrias hasta bien entrado incluso la década del 30, cuando comenzaron a cambiar. Sin duda alguna, el siglo XX comprende la integración, a modo de conclusión por este lugar, de dos sistemas industriales con sus consecuentes características y sus naturalezas. Sin duda alguna, un fenómeno que impulsó la integración tiene nombre propio: la electricidad. Voy a hablar del papel de la electricidad y diría varias cosas. Además de lo económico, él despertó el mundo, cambió la concepción de la noche con ciudades más iluminadas, situación que creó una vida nocturna más dinámica y comercial, en especial en las megaciudades.
tanto en Estados Unidos como en Europa, Europa noroccidental. La integración de la electricidad fue fundamental para generar nuevos mercados, nuevas industrias, nuevas demandas comerciales. Y renovar y potenciar la industria también. Esto lo vamos a ver a continuación. Un siglo XX sin electricidad estaría marcado por la vieja estructura industrial del siglo XIX. Y es que con la ampliación de las nuevas fuentes de energía y la introducción de nuevas tecnologías, era de esperarse que el siglo XX les diera paso a nuevos sectores industriales, y cómo la integración de la electricidad impulsó el desarrollo, por ejemplo, de la industria automotriz, como la integración del petróleo, que ya lo vamos a ver, impulsó la industria automotriz, como ejemplo. La industria automotriz, además de demandar petróleo y electricidad, integró la producción en cadena. Aquí hablaríamos del Fordismo y el Taylorismo con más profundidad, pero pues no tenemos el tiempo, así que vamos a hacer una visión rápida de estas nuevas filosofías científicas, si se quiere, de la industria. Tan necesarias estas para cumplir, por ejemplo, con las altas metas de producción de los siguientes años. Una causa de el gran desarrollo, el gran impulso industrial que tuvo Estados Unidos entrando el siglo XX fue la industria automotriz, el petróleo y la integración de la electricidad. Lo vamos a ver entonces en ese sentido, y es que Estados Unidos desde el principio se destacó como productor mundial de automóviles. Vean, un año antes de la Primera Guerra Mundial, es decir, en 1913, Estados Unidos ya producía más de 480.000 autos, casi 500.000 de autos. Esto representaba casi el 63% de los autos que circulaban por el mundo. Es increíble. Es decir, de cada 100 autos que circulaban en el planeta, 63 eran hechos por fábricas que tenían su ubicación en Estados Unidos. Esto, sin duda alguna, es una causa de cómo Estados Unidos, o mejor, de el desarrollo industrial de Estados Unidos, que se potencia posteriormente durante todo el siglo XX. Esta megaindustria, hablo de la automotriz naciente, tenía sentido en un siglo XX que demandaba más y más desplazamientos rápidos y seguros de mercancías. Aquí la explicación del avance tan rápido de la industria automotriz. Además de la distribución de mercancías, desde luego, la población siempre ha querido ir de un lugar a otro más rápido. Esto permitió que cambiara la cultura, cambiara la concepción del mundo. El mundo se volvió más pequeño. Y esta idea del mundo más pequeño es una idea filosófica que la vemos en la globalización. El automóvil no solo movilizó las nuevas industrias petroleras, eléctricas y tecnológicas, también impulsó otras industrias como el transporte ferroviario y marítimo, que eran obviamente interesantes en el siglo XIX por sus efectos, por sus bonanzas, y pues esto favoreció, entre otras cosas, los movimientos migratorios de Europa hacia Estados Unidos. Evidentemente esto también impulsó el desarrollo económico de Estados Unidos como su rol importante en el mundo, pero ya lo vamos a ver. Por otro lado, el siglo XX demostró que las economías proteccionistas no demorarían en ceder ante los nuevos paradigmas globalizantes, entre ellos Estados Unidos, precisamente, que tenía una herencia proteccionista bien marcada en el siglo XIX. Entrando el siglo XX también, pero poco a poco va cediendo las políticas de proteccionismo frente al mercado interno y a la globalización. Lo que traducía en una apertura jurídica, económica y política de las potencias mundiales ante el creciente número de intercambios de mercancías y capitales, que en la práctica beneficiarían más a los países industrializados. Hablo en este caso del protagonismo de Europa, de Estados Unidos, entre otros. El fenómeno comercial adoptó el patrón oro, que es muy importante tenerlo en cuenta, y causa de que Reino Unido haya perdido su potencia en frente a la libra esterlina. Yo aquí entonces señalo cómo la libra esterlina perdió al inicio del siglo XX esa característica de ser moneda fuerte frente al dólar. Aunque el patrón oro inicialmente no fue una reserva idónea para todo el mundo, comenzó a ser muy importante para el comercio mundial. Esto porque las mercancías, las monedas, tenían como reserva el incremento del valor del oro
y también obviamente la cantidad de oro que tenían los países en sus arcas o en sus cajas fuertes. El fenómeno comercial desde luego adoptó el patrón oro como base confiable de pagos, como ya lo decía, y los créditos de los capitales, mercancías y recursos. En los primeros 20 años del siglo XX habría que decir que el aumento del Producto Interno Bruto se concentró evidentemente en las potencias europeas. Reino Unido, Alemania, Francia, Holanda y Bélgica pues acumulaban el mayor incremento del Producto Interno Bruto. A mayor producción, mayor generación de riquezas, mayor distribución de las mismas, y esto obviamente incrementó el valor de las monedas y por ende de sus economías. El caso de Estados Unidos era simplemente entendible. Vea, con un 11% aún no superaba la herencia industrial de las potencias de la Europa noroccidental. El caso es que hacia 1913 el 83% de las inversiones de capital procedían de Reino Unido, Alemania y Francia adjuntas, potencias que tenían una ventaja de un aparato industrial consolidado desde el siglo XIX. Entrando el siglo XX, a pesar de que Estados Unidos empieza una industria automotriz, integra el petróleo, la electricidad, no alcanza los niveles de los países industrializados de la Europa noroccidental, pues obviamente porque tienen un mayor recorrido o habían tenido un mayor recorrido industrial. Esto ya lo vamos a ir explicando. Era de esperarse que el Reino Unido tuviera una libra esterlina fuerte y sirviera como divisa en los intercambios comerciales, aunque no fue durante todo el siglo XX, habría que decirlo, ¿cierto? En otras palabras, la reserva de oro del Imperio Británico movían a la libra esterlina, al menos en las 2 primeras décadas, es mi concepción, a ser la moneda de reserva y de facturación del comercio mundial. Sin embargo, ese protagonismo lo perdió Reino Unido, y lo perdió evidentemente porque su estructura industrial no supo adaptarse a las nuevas necesidades, no pudo adaptarse a las nuevas necesidades. Hablar de la demografía es hablar de la creciente aumento de la población y de una de las consecuencias del desarrollo del siglo XX, al catalogarse como el siglo de las masas. La demografía en ese entonces prueba que la prosperidad europea alcanzaba estándares óptimos. La población europea hacia 1900, por ejemplo, representaba el 27% de la población mundial. De cada 100 personas en el mundo, 27 eran o vivían en Europa. Coincide con el mayor crecimiento demográfico europeo por esa época, y pues que se concentra en Europa, evidentemente, sobre todo en la Europa más rica, y este es el punto, ¿no? El crecimiento demográfico estuvo correlacionado o se dio correlacionalmente al desarrollo de las riquezas en Europa noroccidental. La relativa prosperidad económica de los países europeos también tomaba forma en la circulación de bienes culturales, la intelectualidad, la ciencia y las migraciones a otros continentes. De esto se benefició mucho Estados Unidos, que al inicio del siglo XX fue un país que recibió muchos inmigrantes. Esto ayudó a desarrollar su aparato productivo, su industria, y eso es una crítica que hoy se le hace también a las mismas políticas migratorias que tienen los estados. Estados Unidos recibe esa experiencia industrial, esos conocimientos científicos, también un poco motivado por la guerra, la Primera Guerra Mundial, hizo que muchas migraciones se dieran hacia el continente americano, y esto cambió desde luego, además del crecimiento demográfico, cambió las perspectivas de industrialización. Si el siglo XX aparece como escenario propicio para la mundialización de la economía, es correcto afirmar que este fue el siglo de transformaciones de la filosofía del capitalismo liberal. Llegamos al último tema de este podcast, y es cómo todos estos elementos pues incidieron en ese capitalismo liberal clásico de el Estado no interviene. Ahora en el siglo XX el Estado interviene, pero interviene de una manera muy particular, y es frente a las industrias oligopolistas, los monopolios, y desde luego para convertirse en un Estado fuerte, en un estado de bienestar que después mutaría a una socialdemocracia que fue limitada mucho por los fascistas. Luego diríamos que entrando la primera década, en la década del 30, diría yo. En consecuencia, mutaron los factores de todo tipo que permitían la aparición de monopolios y oligopolios capaces de cambiar las dinámicas del liberalismo clásico. Y bueno, eso era entendible porque la creación de monopolios y oligopolios se basaba en la concentración de riquezas, y esto hizo que los estados tomaran cartas en el asunto, y esto impedía que los estados pudieran redistribuir mejor sus riquezas. Y bueno, estaba esto en consonancia con las nuevas ideas socialistas de un mundo donde la riqueza se
se distribuyeran o redistribuyeran mejor, los nuevos derechos laborales, los nuevos derechos civiles, bueno, etc. Por otro lado, algunos sectores ampliaban su base comercial e inversiones, destacándose la expansión de la clase media, de un sistema bancario que utilizaba de utilidad práctica para el crédito bancario. Se fortalece la clase media y con esto aparecen los créditos blandos que permiten endeudar y más a la población activa económicamente, y esto hace que se dé una generación de créditos que permiten a las personas invertir, permiten a las personas aumentar el consumo, y el Estado aquí comienza también a tener que intervenir frente a la regulación de la inflación, regulación del aparato bancario, financiero, etc. Estos fenómenos sirven de ejemplo para comprender las razones de los estados para incrementar su intervención, como ya lo dije, en las dinámicas económicas, ampliando sus funciones y afectaciones en los entornos sociales. Algunos teóricos llaman a este nuevo estado interesado por el bienestar de sus sistemas de producción, pues el estado de bienestar, muy popular también en Europa y que luego fue muy criticado por los estados fascistas. Yo diría que de nuevo Estados Unidos intentó en los primeros años del siglo XX consolidar una política de doble vía, y aquí lo señalo. Por una parte, desarrollar su propia producción desde el paradigma proteccionista, beneficiar su mercado interno, lo que se llama soberanía económica, y por el otro lado, producto de la industrialización, pues expandir sus mercados, llegar a mercados internacionales, y esto se dio efectivamente en la Primera Guerra Mundial y después, desde luego, en la Segunda Guerra Mundial. Su enorme capacidad agraria y sus incontables recursos mineros energéticos como petróleo, pues, tenemos que decir que Estados Unidos, gracias a los descubrimientos petroleros, los pozos petroleros a principios del siglo XX, entrando final del siglo XIX y el XX, pues esto hizo que Estados Unidos no dependiera, y esa dependencia lo benefició mucho en cómo llegó al siglo XX como potencia mundial. Por ejemplo, el cual Estados Unidos tenía tanto petróleo que representaba el 70% de la economía o del petróleo que se producía a nivel mundial. En el caso del acero no se queda atrás, porque Estados Unidos llega al siglo XX siendo una potencia en el sector metalúrgico, en el sector siderúrgico, y esto tiene relación con el avance en la concepción taylorista y fordista, en especial de la compañía Ford y de los científicos económicos Taylor, de las visiones de cómo la producción en cadena debe fortalecer la economía, y esto es muy importante para tenerlo ahí presente. Estudiando el desarrollo industrial de Japón, que es el otro caso interesante, podemos decir que Japón también desarrolló un estado de bienestar algo diferente de Estados Unidos. Sin embargo, las características de Japón es que se quedaron sin recursos, no tenían tierras. Esa limitación favoreció que la élite militar tomara las riendas y produjese un cambio de la cultura empresarial, familiar, desde luego social del mismo Japón, para convertirse de un país subdesarrollado a un país potencia. Esto obviamente incidió en las intenciones imperialistas, sobre todo con su vecino en China. Este cambio de paradigma en Japón, de pasar de una economía clásica a una impulsada por la disciplina de objetivos familiares, dio excelentes frutos en materia de productividad, tanto así que llegó a ser el gran imperio del Pacífico, sino hasta la Segunda Guerra Mundial que Estados Unidos impidió ese avance imperialista, sobre todo en el Océano Pacífico. De ahí que Japón empezara el siglo XX anunciando salir de una natural dependencia económica de otros países, tomando una postura imperialista, como ya lo dije, frente a sus vecinos. Hemos terminado con este podcast. Espero que les haya gustado. Mi nombre es César Augusto García de Full Historia. Deje sus comentarios, deje sus apreciaciones, comparta este podcast, este nuevo podcast en Full Historia. Lo invito a ver todo mi contenido, a compartirlo, darle like, a suscribirse en el canal de YouTube Full Historia, o lo pueden encontrar como @fullhistoria en Facebook. También lo pueden encontrar en Twitter, también lo pueden encontrar en Instagram, y por qué no, también subo de vez en cuando videos corticos en TikTok como Full Historia. Estoy muy agradecido con ustedes, me despido, que tengan un excelente día. Chao.